Pero yo lo vi en Social Network, salió hace poco. Estamos todos informados. Ya, Elena, entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar presente. Vamos a grabar y la idea ahora es que, bueno, tú presentas, tienes 15 minutos, yo te voy a mostrar a los 5 minutos, cuánto queda, pero De acuerdo. es con el espacio. Te escuchamos muy bien. Vale, estupendo. Pues bueno, muchísimas gracias por permitirme la participación y entrar, aunque sea en formato online, a la jornada. Yo voy a presentar un trabajo que se enmarca dentro de mi tesis doctoral. Yo estoy desarrollando la tesis en el Departamento de Psicología Social en la Universidad de Sevilla, con la dirección del profesor Isidro Maya Jariego, que sé que conocéis muchos de vosotros. Mi tesis doctoral se articula en torno al análisis de diferencias interindividuales a partir de la construcción de tipologías de redes personales, siguiendo un enfoque estructural. Entonces, este trabajo que os vengo a presentar se enmarca dentro de la tesis. ¿De acuerdo? ¿Podemos pasar? Vale. Bueno, sabemos que entre las contribuciones más importantes y más interesantes del análisis de redes se encuentra su capacidad para hacer visible aquellos escenarios y contextos de participación social, las dinámicas relacionales y las experiencias biográficas de los individuos. Las redes pues no son estáticas, ¿no? Sabemos que están en continua evolución y que son sensibles a los cambios que se van produciendo a lo largo del ciclo vital y a lo largo de las transiciones ecológicas. Esa variabilidad en la forma en la que los seres humanos nos relacionamos y construimos nuestro entorno interpersonal se refleja en la diversidad de redes existentes en la población, que se diferencian entre sí en términos de composición o característica de los actores sociales que componen las redes y estructura, ¿no? Así, pues las redes difieren en términos de cohesión, de intermediación, de centralidad, de intermediación, etc. El análisis de la composición y de la estructura es muy interesante porque nos permite explorar roles y posiciones que ocupan los individuos en el medio social en un momento temporal concreto, y esto hace que cada red personal sea única. ¿Vale? ¿Pasamos? Nosotros en este estudio vamos a proponer, hacemos una propuesta de tipologías porque el análisis de tipología nos permite comparar y describir redes personales de una forma sistemática a partir de la identificación de covariaciones entre el conjunto de características de las redes, sobre la base de una serie de indicadores o variables criterios, como por ejemplo la densidad, la centralización o la centralidad de intermediación, en nuestro caso. Es muy interesante porque la propuesta de tipología arroja luz sobre las dimensiones de variabilidad interindividual que subyacen a la forma en la que las redes se configuran y que hacen que unos tipos de redes sean más frecuentes que otros en la población, al tiempo que facilita pues, tener una visión de conjunto de la estructura relacional y sus características, que de otro modo pues, sería más complicado. Para hacer operativa la clasificación, nosotros vamos a emplear como metodología una estrategia de fragmentación jerárquica que va a ir visibilizando los actores sociales que tienen un papel más importante en la red, porque sirven de conexión o de puente entre comunidades sucesivas, ¿no? Y esto va a visibilizar una estructura de subgrupos anidados en la red. Ahora lo voy a explicar más despacito. ¿Pasamos? Vamos a sugerir distintos tipos de redes, vamos a sugerir una clasificación de redes o distintas configuraciones estructurales del entorno interpersonal individual,
según las redes van a reaccionar a un procedimiento iterativo de deconstrucción. Nosotros vamos a aplicar una estrategia que consiste en una deconstrucción de las redes, de manera que vamos a ir identificando y eliminando de forma progresiva aquellos nodos que tengan mayor centralidad de intermediación. ¿Por qué utilizamos esta estrategia? Porque es muy poderosa, es muy útil para mostrar la organización jerárquica de la red y visibiliza muy bien las comunidades sociales o los subgrupos sociales dentro de la red. Nos basamos en el indicador centralidad de intermediación, que nos habla del poder que tienen ciertos actores de una red para servir de puente entre grupos sociales que de lo contrario estarían aislados, con lo cual nos está hablando de, bueno, pues de ese actor, ¿no?, que se sitúa en el tramo más corto entre nodos, ese actor que tiene una posición privilegiada en la red por su capacidad para acceder a recursos o para facilitar que otros accedan a recursos. Esto se conecta con la literatura sobre capital social. Vamos a basarnos en una base de datos que ya, bueno, se presenta en un estudio que está desarrollado en una publicación previa del equipo de investigación, y en este trabajo lo que se hacía era examinar cómo evolucionaban, cómo cambiaban las redes personales de un conjunto de estudiantes en su último año de bachillerato, de instituto, cuando pasaban a la universidad, en esa transición ecológica a la universidad. ¿Pasamos? Entonces, la investigación tenía dos momentos diferentes. Eran estudiantes, como digo, de aquí de Sevilla, de una localidad de aquí de Sevilla, en España, y era una investigación longitudinal que tenía dos momentos de recogida. Una, mientras los estudiantes estaban cursando su último año académico de instituto, y otro momento de recogida a los 17 meses después de finalizar los estudios, cuando ya habían pasado a la universidad. Sin embargo, aquí en este estudio, por simplificar y bueno, por el tiempo tan reducido, voy a basarme solamente en el tiempo 1. ¿Vale? Solamente voy a mostraros resultados con la muestra que se recoge en el tiempo 1, que está formada por 38 mujeres y 31 hombres. Aplicamos un cuestionario para explorar características sociodemográficas, y lo que es más importante, pues se aplica una entrevista de redes donde el generador de nombres fue pues aquellos contactos con los que se mantenía una relación más habitual, ¿no? Entonces a los estudiantes se les pide que generen un listado de 45 álteres, y ya está fijado el número de álteres, ya entonces todas las redes tendrían el tamaño de 45, y se les pide como generador de nombres pues aquellas personas con las que mantenían una relación más habitual, más frecuente. Y luego medimos la fortaleza del lazo entre cada par de álteres, en una escala de 0, donde los actores no se conocen, a 2, se conocen según la percepción de ego. Nosotros en esta investigación vamos a considerar los lazos más fuertes entre los álteres, ¿no? Aquellas relaciones más significativas, más relevantes, aquellas que tienen un poder discriminatorio más fuerte para revelar la estructura del entorno interpersonal individual. ¿Pasamos? Vale. El procedimiento, nosotros las matrices de 45 álteres las analizamos con el programa OCINET, y luego se obtuvo una representación gráfica de las redes con bisones. Y para explicaros la estrategia que se sigue, nosotros pues tenemos las redes en su formato original, ¿no?, de cada participante, y lo que hacemos es aplicar una estrategia de construcción, que lo que hacemos es identificar al actor que presenta un mayor puntaje en centralidad e intermediación, lo eliminamos de la red, guardamos esa red y repetimos el proceso hasta que absolutamente todos los nodos alcanzan una intermediación de 0. Este procedimiento
ya los autores Claire Vidal, Alain Diyen y Grossetti lo presentan en una publicación en el 2020 y a nosotros nos sirve de inspiración, nos maravilló ese trabajo y decidimos inspirarnos en ese procedimiento. Ellos utilizan un algoritmo matemático, nosotros lo hacemos de manera manual, por así decir, ¿no? Entonces, etapa a etapa, vamos viendo qué actor presenta más centro de intermediación, lo retiramos de la red y repetimos hasta que todos los nodos alcanzan 0. Esto, la ventaja que presenta respecto al algoritmo es que nos permite etapa a etapa viendo cómo esa red se desgaja y vamos a poder identificar esas comunidades. Entonces, es muy interesante porque se hace de forma muy progresiva y es muy visual el procedimiento. Esto dibuja un árbol jerárquico de relaciones, ¿vale? Que hace visible esos actores puentes, esos actores que tienen una posición más privilegiada dentro de la red. Se registra el número de etapas necesarias para deconstruir la red. Calculamos las propiedades estructurales de las redes antes de la deconstrucción y después de la deconstrucción, hallando las correlaciones bivariadas, y analizamos esos indicadores. Analizamos densidad, fragmentación, centralización y centralidad de intermediación. ¿Por qué? Pues porque en la literatura son los más, que más se repiten, ¿no? en análisis similares, porque el análisis exploratorio previo nos confirma que, bueno, que tiene un buen valor predictivo, y porque además añadir otros indicadores agregaría complejidad y agregaría también información redundante a los análisis por su parcial solapamiento con esto. Entonces consideramos que estos tienen un poder bueno para captar la estructura de las redes. Y luego para hacer la clasificación utilizamos un análisis de conglomerados de K-medias, utilizando como variables criterio el número de pasos en la deconstrucción, la densidad y la fragmentación. Esto es un procedimiento empírico inductivo y hay que tener en cuenta que cuando se hace una clasificación de redes, los clústeres son en parte descubiertos por los análisis, pero en parte también son construidos por construidos por el investigador, ¿no? Porque nosotros al fin y al cabo decidimos la manera en la que se van a presentar esos datos. Vale, pasamos. Vale, pasamos. Mira, brevemente, como queda poco tiempo, en esta tabla primera lo que recogemos es la media de pasos necesarios para alcanzar esta intermediación de 0, que en este caso es de 14, pero vemos una gran variabilidad interindividual. Hay redes que se desgajan en apenas una etapa y redes que necesitan hasta 25 pasos para llegar a una intermediación de 0 en todos los nodos, ¿no? Esto nos habla de que en algunos casos ese procedimiento es más rápido y en otros casos es mucho más lento. Esa variabilidad interindividual evidencia que hay diferencias individuales en la organización jerárquica de las estructuras relacionales. ¿Pasamos? Y lo que es muy interesante es que estas correlaciones bivariadas nos muestran que es posible predecir qué evolución van a seguir las redes a partir de la estructura original. Analizando las propiedades estructurales antes de aplicar la deconstrucción, como la centralización de grado, densidad y fragmentación, vamos a ser capaces de predecir la evolución de las redes, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, aquellas redes que ya de por sí en su estructura original están más fragmentadas, van a deconstruirse muy rápidamente, mientras que aquellas que presentan más densidad, aquellas más cohesivas, que tienen una estructura de madeja, o aquellas que puntúan más alto en centralización de grado, necesitan más pasos para la deconstrucción. Esto ralentiza el proceso de deconstrucción, ¿vale? Tendrá una relación directa. Entonces, pasamos. Vale. Bueno, este es el análisis de clústeres que se hizo con el análisis de conglomerados de K-media, que revela 3 configuraciones relacionales. Pasamos. Otra vez. Vale, mira, aquí os ilustro los 3 tipos de redes personales encontrados.
como digo, la clasificación es en parte construida por el investigador y en parte descubierta por los análisis, ¿no? El clúster 1 lo denominamos redes fragmentadas. Como vemos, son redes donde, bueno, que necesitan muy poquitos pasos para deconstruirse y son redes que ya presentan en su estructura original, ya presentan, ya se puede intuir, ¿no? Estos subgrupos. Aquí la deconstrucción sería muy rápida. El clúster 2 son estructuras altamente cohesivas, presentan esta estructura de madeja, por así decir. Y el clúster 3 son las redes formadas por grupos. Este tipo de clúster se movería entre la integridad y la fragmentación. Digamos que estaría a medio camino entre el clúster 1 y el clúster 2. ¿Vale? Ahí os presento distintos ejemplos de distintos encuestados y cómo pues, se ubicarían en clúster 1, 2 o 3. ¿Pasamos? Bueno, como conclusiones, decir que la construcción de tipología es útil para describir y para comparar datos relacionales. La estrategia de la deconstrucción es interesante porque nos permite dibujar esa organización jerárquica de la red a medida que se van descubriendo esos subgrupos, esas comunidades, a medida que vamos retirando los enlaces con mayor intermediación. La densidad y la fragmentación han mostrado ser ejes centrales en la clasificación y llegamos a 3 configuraciones relacionales importantes: redes fragmentadas, redes densas y redes organizadas en grupos. Bien, pasamos. Mirad, aquí os dejo la referencia de un trabajo que se ha publicado, bueno, está disponible online desde diciembre, es muy reciente, en Social Networks y presenta la misma lógica de análisis del trabajo que yo os acabo de presentar. Entonces os lo dejo ahí por si queréis consultarlo, echarle un vistazo. Presenta la misma lógica, solamente que aquí se analizaron lazos más débiles, no como lo que yo os he presentado, que son las relaciones como más fuertes, ¿no? Entre los alters. Vale, pues esta sería la presentación, creo que hemos llegado al tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por la atención y bueno, si tenéis alguna pregunta o comentario, estaré encantada de discutir. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Ahora tenemos espacio para preguntas, así que voy a estar. Vale, estupendo. Que se ve genial el paper, así que dejémoslo ahí por entrar. Pero a ver si hay algunas preguntas. Hay 2 preguntas inmediatamente aquí. Pero si hay gente online que quiere hacer preguntas, siéntanse con la libertad de dejarlas en el chat y yo las voy a ver y también me voy a leer. Vale. Ya, dale. Bueno, ¿me escuchas bien, Elena? Sí, sí, sí. Bueno, encuentro muy interesantes los trabajos que han desarrollado en esta área de tipología. Ya he visto varias de ellas, pero una de las cosas que me llama la atención, y estoy pensando en los trabajos, por ejemplo, de la Elisa Velotti, o que hace también tipología, y bueno, Francisca también tiene unas tipologías similares, que ellas utilizan el componente cualitativo de estas estructuras, y me preguntaba si de repente ver estas tipologías fragmentadas, densas, si es que hay una narrativa que para ti sea evidente y que nos pudieses compartir por qué estamos observando estas redes y estas estructuras, que es la parte cualitativa quizás que nos permite como aprender desde una lógica un poquito distinta, pero sí, obviamente relacionada. Sí, en el artículo, por ejemplo, sí que ponemos algunos ejemplos de casos donde se ilustra con información cualitativa, ¿no? Esos tipos de redes encontrados. También yo en la tesis, al hacer las entrevistas, es una oportunidad magnífica para, bueno, pues tener esa información y enriquecer esto, que al final pues no deja de ser información pues más estructural, ¿no?
Entonces, sí, coincido contigo en que la información cualitativa es lo que enriquece el trabajo y en el artículo sí que presentamos distintos casos de donde vemos pues un poquito más de detalle, ¿no? De el porqué de esas redes y conectándolo pues con experiencias biográficas o conectándolo con el contexto de... Realmente el contexto de residencia, las características son muy homogéneas, ¿no? Porque todos son estudiantes que viven en la misma localidad, que estudian en el mismo instituto. Donde empezamos a ver diferencias es cuando hacen esa transición a la universidad y algunos tienen que desplazarse, ¿no? Y eso se completa también con información de desplazamientos interurbanos, con información de sentido psicológico de comunidad. Entonces, vemos también en función a, bueno, pues a características también familiares, ¿no? Del contexto familiar y pues cómo son esas diferencias. Entonces, sin duda, sí que me parece muy interesante, ¿no? Aportar la información cualitativa, sí, sí. Y Muchas si gracias. me gustaría hacer un seguimiento de la pregunta, pero desde el otro lado. O sea, ya te pregunté por la parte cualitativa, ahora me gustaría preguntarte por los indicadores. Tú estás usando centralización, ¿no es cierto? Estás usando densidad, estás utilizando intermediación, si mal no recuerdo, y algunas otras. Para mí siempre ha sido difícil como distinguir por qué estás utilizando esos indicadores y no los cientos de miles de otros que existen. ¿Por qué tendríamos que usar esos indicadores y no otros? Porque en la línea de lo que decía, ¿no? Realmente nos damos cuenta de que sí, podrían usarse otros indicadores y eso pues sería muy interesante, pero nos damos cuenta de que hay indicadores que se solapan, ¿no? En el tipo de información que proporcionan. Entonces, agregar más indicadores sería también agregar complejidad y agregar información redundante. Entonces, nosotros en trabajos previos que se han hecho sobre tipología vemos que la literatura nos muestra que estos indicadores sí que tienen un valor predictivo para captar la estructura de las redes, que sí que son discriminantes y nos ayudan a describir esas estructuras. Entonces, en los análisis exploratorios también nosotros que hacemos previos nos damos cuenta de que son los más relevantes y esas son las decisiones que, o sea, por eso los elegimos, ¿no? Basándonos en otros autores, en otros trabajos y vemos que son indicadores que sí que son muy potentes para captar esa estructura. Entonces, sí, sería interesante añadir otros, pero también añadimos información redundante porque se solaparía de alguna manera con estos. Entonces, pensamos que la densidad, que la fragmentación, que la centralización de grado son útiles y son suficientes para el objetivo que buscamos. Gracias. Sí. Sí. ¿Puedes pasar a la figura 1, por favor? Sí. La que tiene las redes. Esa. Entonces, estas no son comunidades, sino que son los clústeres de CAMIS, ¿no? Eso entiendo. No sé si he entendido bien la pregunta. Nosotros, claro, analizamos redes egocéntricas. Sí. Y estos son ejemplos de redes de distintos encuestados, como hacemos ¿no? El conglomerado. Son ejemplos, sí. Esa era mi duda. Sí, exacto. Son ejemplos para ilustrar los tres tipos. Escogimos los ejemplos como más claros visualmente, ¿no? Que permitían ilustrar mejor esa clasificación en clústeres. Entonces, hemos tomado 3 ejemplos de cada uno de los tipos para que sea más visual. Sí. Ya, entonces, mi pregunta era, en el fondo, el objetivo último del ejercicio es poder clasificar redes personales, ¿no? Entonces vamos a tener redes que son más fragmentadas, redes más cohesivas. Lo que yo me estoy preguntando es cómo uno podría usar esta información para hacer análisis subsecuente. Por ejemplo, si yo quiero meter esta tipología, digamos,
en una regresión. O sea, yo quiero predecir algo más, ya que tengo información sobre los distintos tipos de estructura, ¿cómo yo puedo predecir? Tú estás en psicología social, entonces, por ejemplo, si tú quisieras predecir, no sé, depresión, ¿no es cierto? ¿Cómo yo uso esta información para análisis subsecuente? Sí, pues mira, es muy interesante lo que preguntas. El objetivo último realmente es un estudio muy descriptivo, ¿no? Eso es cierto, es muy descriptivo. Entonces, el objetivo es poder comparar datos relacionales. O sea, vemos que las tipologías nos ayudan a describir las redes y a comparar datos relacionales. Entonces, de una forma pues, sistemática, ¿no? Sobre la base de unos indicadores. Entonces, ese sería el objetivo. Al final, mi tesis va sobre diferencias interindividuales. Pensamos que la tipología nos acerca a este objetivo. Y lo que comentas es muy útil porque, bueno, pues, por ejemplo, si hubiéramos recogido indicadores de salud, por ejemplo, de salud mental, se podría haber relacionado, ¿no? Bueno, ¿de qué manera a lo mejor pues el tener una red más cohesiva es un recurso para pues, tener una mejor salud mental o tener menos depresión o tener... sin duda, para un trabajo posterior podría ser un objetivo que nos planteásemos, el conectar. Bueno, ya sabemos los tipos de redes, ahora, ¿de qué manera esos tipos de redes pueden predecir otros indicadores, ¿no? Yo, por ejemplo, en la tesis recojo indicadores de apoyo social y vemos analizamos la multiplicidad de los apoyos, los proveedores de apoyo social. Entonces, sería interesante conectar cómo ese apoyo está relacionado también con los tipos de redes y con indicadores de salud y ver pues, personas que tienen una red más cohesionada, quizás eso les proteja, ¿no? O sea, un factor de protección contra pues, patologías entonces, sí. No lo hacemos en este trabajo porque es muy descriptivo el trabajo, pero como una línea futura de investigación es sin duda algo muy interesante. Elena, no veo preguntas online, pero yo tengo una pregunta, entonces voy a aprovechar de Vale. en ese sentido. Pero es muy breve, tú dijiste que tenías olas, entonces tenías información de una segunda ola también. Sí. Quizás puedes también usar esto y ver qué pasa en la segunda ola, y quizás es algo ya que ya tienes considerado para hacer un futuro. Quería saber, de pura curiosidad, si es que planeas sacarlas, por ejemplo, la misma tipología, ver qué ocurre en el tiempo 2 y eventualmente se puede comparar y hasta pensar en una tipología de corte más longitudinal. Sí. Aquí presentamos los datos de tiempo 1, pero sí, sin duda, aprovechando que el estudio es longitudinal, sería muy interesante esto que dices de comparar cómo han evolucionado, cómo han cambiado, ¿no? Esas redes y ver si de repente encontramos una clasificación distinta en pasados estos meses, ¿no? Coincidiendo con que es una etapa de mucho cambio para los estudiantes, ¿no? Que del instituto pasan a la universidad, muchos se desplazan, se independizan incluso, empiezan a estudiar en otras ciudades. Entonces sería muy interesante ver cómo eso se refleja en un cambio también, ¿no? En la clasificación. Lo tenemos en cuenta para un posterior análisis. Muchas gracias a vosotros. Esperando los resultados. Así que vamos a pasar a la siguiente ponencia. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Chao. Me quedo acá. Sí, o sea, si quieres, pero dame un segundito. Déjame compartir el funcionamiento. Lo dejaste abierto, ¿no? Sí, está en el Chrome. Si quieres poner modo presentación. Vaya, Tengo que compartirlo primero. ¿Ah? Es que creo que desde acá mejor, ¿no? Sí, que ahí parece que se escucha bien, pero yo como se movió, antes estaba cerca, ayer, entonces como que ahora ese lado parece que me demanda. Para la presentación aquí como era. Ahí sí. Sí, bueno. ¿Y tienes puntero? Sí, o... te lo paso y te lo damos. Pero
intento silenciar otra cosa. Ahí debería funcionar el cuadro, ¿no? Ya. A ver. Bueno, en realidad sí. Ya. Ya, entonces me escucho bien. Acá en la sala sí. Bueno, esto es un proyecto que es una idea, es un resultado empírico que tengo y quiero obtener sus ideas para ver si es potencialmente un paper o no, pero de todas formas me parece, aunque no se convierta en un paper eventualmente, igual me parece una idea empírica, un resultado empírico interesante. Entonces, lo quería mostrar y si ustedes tienen buenas ideas sobre qué hacer con esto, soy todo oídos, y de hecho para eso estoy. Entonces, lo que estoy intentando hacer es medir cuándo la clase alta contemporánea chilena se torna clase alta, ¿no? Entonces, voy a adoptar una estrategia del análisis de redes. Bueno, ahí está. Cuando la clase alta ascendió en Chile, la contemporánea, ¿no? Entonces lo que tengo es datos genealógicos desde 1600 hasta el presente. Seguida describo esos datos y también tengo formas de detectar tipos de apellidos, ¿no? Entonces hay apellidos que son típicamente de élite y voy a ocupar esos apellidos para los análisis. Ya, la fuente de datos, estoy usando datos de este sitio web, hay otros sitios web genealógicos de donde se podrían sacar, son registros genealógicos de personajes tanto contemporáneos como históricos, 141.000 registros, ¿sí? Y se ve más o menos así cada uno de esos 140.000 registros, en este caso tenemos el perfil de un personaje histórico, José Toribio Larraín. Bueno, ahí como ven tenemos información sobre cuándo nació, cuándo murió, sabemos quiénes son sus padres, su padre y su madre, sabemos quién es su cónyuge, y sabemos quiénes son sus hijos, ¿no? Entonces vamos por cada uno de estos 140.000 registros y vamos rescatando toda esta información relacional. Y al final esos son los links que detectamos, ¿no? Ego esposa, ego cónyuge, ego padre, ego madre, ego hijo, ego hermano, que eso se puede, digamos, deducir, ego tío o tía, ego primo o prima, ¿no? Y atributos tenemos año de nacimiento y año de muerte. Bueno, esta es una red dinámica, ¿no? Porque tenemos desde 1650 en realidad hasta el presente, y gente va naciendo, es decir, se va incorporando en la red, y gente va muriendo, ¿no? Entonces, esto es una red dinámica. Yo estoy generando una red por año. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hago el subset por año? Por cada año remuevo nodos que ya murieron, remuevo nodos que todavía no cumplen 25 años, ¿sí? Y dentro de esa red saco el componente principal, dentro de ese subset para ese año específico. Ahí hay algunos ejemplos de cómo se ve la red en algunos años. Ya, eso es por la parte de la red genealógica. Por la parte de los apellidos, en un trabajo que hicimos con Marcelo Mendoza, nosotros le asignamos un nivel socioeconómico estimado a más de 4 millones de residentes en Santiago, que está en la publicación que se ve ahí abajo. Y bueno, teniendo estos datos uno puede empezar a identificar apellidos que son representativos de la clase alta, ¿no? Entonces, mi objetivo acá es identificar apellidos de élite. ¿Qué estoy haciendo? Estoy
dejando apellidos que tengan al menos 200 representantes, o sea, no quiero apellidos demasiado chicos. Y quiero también apellidos que en la escala socioeconómica estén por arriba del percentil 75. ¿Sí? Y eso tomo los 30 primeros apellidos. Eso es arbitrario, digamos, podría ser un poco menos, un poco más. Pero, y ahí ustedes ven la lista de los que terminaron, de los que cumplieron los criterios. Para la gente que es chilena, la mayoría de estos los va a identificar bien fácilmente porque son apellidos bien típicos de la clase alta tradicional chilena, ¿no? Hay algunos que no tanto, pero la mayoría sí. Irarrázaval, por ejemplo. Irarrázaval en Chile es el primer título de nobleza en los 1600, ¿no? Larraín, un apellido clásicamente de clase alta, Errázuriz, etc. Muy bien. Ya, este gráfico es el resultado principal del resultado principal. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Tengo 350 redes, ¿no? Una por año. Para cada año, lo que estoy haciendo es buscar el ratio o la razón entre la centralidad, medido en closeness, centralidad, de los n nodos más centrales versus la centralidad promedio de todos los miembros de mi red que tienen estos apellidos que son de clase A, ¿no? Entonces, año 1700 tenemos que los nodos más centrales, en este caso de Pini 15, los nodos más centrales son estos 15. Bueno, quiero comparar la centralidad de esos 15 nodos más centrales versus la centralidad promedio de mis Larraín, de mis Errázuriz, de mis Irarrázaval, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Bueno, entonces, cuando el eje Y es 1, significa que la razón es 1 a 1. O sea, los Errázuriz y los Irarrázaval son tan centrales como los 15 más centrales. Bueno, resultado, lo que observo es que desde 1650 hay un primer periodo que es pre-independencia. La independencia de Chile fue en 1810, que está marcada con una barra vertical en rojo. Esa clase, lo que hoy día consideramos la clase alta tradicional, fue ascendiendo en el tiempo y que llegó a su pico por ahí, por el periodo de independencia, y que ahí se mantuvo con quizás un declive pequeño, ¿no? Bueno, esto es lo principal que les quería mostrar. Lo que parece ser es que el ascenso de lo que hoy día consideramos la clase alta tradicional ocurrió en torno a la independencia, lo que sugiere que eventos políticos de magnitud grande tienen la capacidad de relanzar, de hacer ascender nuevos grupos sociales, ¿no? Ese sería el mensaje más analítico. Les voy a mostrar un par de diapositivas más para mostrar que esto no es un efecto espurio de otras cualidades de la red. Por ejemplo, el tamaño del componente principal, ¿ya? No es que en 1810 algo muy importante haya pasado en términos de el tamaño del componente principal. El eje Y es el número de nodos, ¿no? Y hacia 1810 había 400 nodos en esa red, pero a mediados de los 1900 es cuando esta red es más grande y llega a tener 25.000 nodos. O sea, ya, entonces no parece correlacionar con el tamaño de la red. Ahora veamos el tamaño del componente principal versus la red entera. Y lo que vemos es que ya hacia 1600 o 1650 quizás, el componente principal ya es
muy grande en relación a toda la red, ¿sí? Y no pareciera ser que en 1810 algo tan interesante haya pasado en esta estadía. Y ya, esto quizás no tengo súper claro cómo interpretarlo, pero esto, la modularidad por año. Ya, entonces, modularidad, si se acuerdan, es una propiedad estructural de la red donde uno puede identificar fácilmente bolsones de nodos, ¿no? Técnicamente es la cantidad de ejes que caen dentro de un grupo versus la cantidad de ejes que conectan ese grupo hacia el resto de la red. Y sí, lo que tenemos con la modularidad es que fue creciendo hasta, claro, el giro del siglo XIX, donde ya tenemos una red muy modular. Después esa red que estaba muy compartimentalizada se fue integrando, ¿no? Y hacia 1940, ponte tú, llega una situación donde es una red muy grande y muy densa, donde los nodos están tirando eje hacia todas partes, ¿no? Bueno, esto. Entonces, la historia... Ya, esta es la última diapositiva. Entonces, la historia que quiero contar es que hay una forma de medir el ascenso de una clase alta. Esta quizás es una forma de hacerlo. En el caso chileno parece ser que la independencia fue un evento bien importante que lanzó hacia arriba a lo que hoy día consideramos la clase alta tradicional, pero que en pre-independencia no era esa, digamos, habían otras clases altas. Y quería también robustecer un poco las conclusiones diciendo que esto no parece ser un efecto espurio de otras propiedades de la red. Por ejemplo, ponte tú que todo el mundo que registra sus ancestros parte en 1810, pues cosas. Y ahí eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué quiere hablar que hace preguntas? Pueden desmutearse simplemente o pueden dejar comentarios en el chat y yo voy a ver. Por mientras, no sé si acá hay preguntas o yo sé que tengo preguntas. Ya, me parece súper interesante la data que vi. Bueno, como siempre, tus datos son bien choros, además. Pero hay cosas que me cuesta seguir un poco. O sea, por ejemplo, al final, si te entendí bien, tú estás haciendo un subset de la clase alta y en función de eso estás calculando todos los indicadores, ¿cierto? Y partir de estos 30 personas, pero no son solo los 30 los que están entrando ahí, ¿cierto? 30 apellidos, no 30 Los 30 apellidos, ya hay. Entonces, por eso te aumenta el tamaño y te aumenta todo, ¿cierto? Ok. Lo que pasa, lo que me llama la atención es que tienen el tamaño, por ejemplo, y es lógico que aumente el tamaño, ¿cierto? Sí. Con los años. Sí. O sea, eso por un lado. Sí. Y me cuesta entender, por ejemplo, los componentes, cómo sería un componente, como la parte más intuitiva de estos indicadores. Significaría que yo me casé con gente de un apellido distinto y se separó el componente, o por qué surgen esos componentes si en teoría tienen la misma familia. ¿Me explico? O sea, como que sí. Tratar de entender qué está detrás de esto. Y ahora cosas más técnicas quizás, la modularidad, por ejemplo, la calculaste con algún community detection, algo, ¿cómo? Sí, en función de qué lo ven, okay. Ya. Y en tu caso, las redes no son muy grandes, ¿sí? ¿Qué tan grandes son en cada periodo de tiempo? Más o menos. O sea, tienen un tamaño respetable. Ahí está, ¿no? El eje Y acá es el número de nodos del componente principal, entonces parte en los 200, ponte tú, ¿no? Exacto, y escala ya como... Sí, sí, escala bastante alto, a 30.000. Ya, pero la primera parte de la pregunta, entonces acá estas redes son todas las personas y es una red genealógica, no es por apellido. Entonces acá,
por cada red, ponte tú ya la última, esa es toda la gente que tiene apellidos González, Pérez, después hay un Larraín, después es toda la gente. Y dentro de toda esa gente, independiente del apellido, yo estoy buscando claro, ¿quiénes son los más populares? ¿Quiénes son los Entre todos. Entre todos. De esos 140.000. Sí, exactamente. ¿Quiénes son los más populares? Y la popularidad de esas 15 personas las comparo con la popularidad promedio de los Larraín, de los Errázuriz y los Garabas. ¿Y por qué? Closeness. Closeness, sí, podría haber sido otra. Podría haber sido betweenness, grado. Porque mi pregunta es por lo siguiente, porque closeness en realidad está enfocado al flujo de información. Entonces, ¿cómo haría la interpretación del flujo de información de que hay nodos que tienen mayor flujo de información en la endogamia? Sería como Sí. en la endogamia chilena. No sé, ¿cómo interpretaréis closeness? O sea, closeness me pareció conceptualmente un poco más fuerte, porque número de amigos, número degree solo creo que no funciona tan bien, porque tú puedes tener muchos amigos o muchos parientes, pero estar en el margen, ¿no? O sea, en un satélite, en ese satélite. Claro, betweenness quizás podría haber sido. En todo caso, correlacionan harto. Closeness me pareció bien, porque yo, estando situado acá, yo estoy muy cerca de los otros miembros de la élite, ¿no? Me pareció, entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar al ministro tanto, siendo yo parte de la élite y quiero llegar al ministro tanto, me pareció que closeness es un buen indicador para eso. O sea, ¿cuántos pasos yo necesito para llegar al ministro, ¿no? Sí, o sea, si tienes como otra sugerencia igual... Sí, digo, más que nada para entender un poco cómo la discusión detrás de lo que está haciendo. Pero no súper entretenido. ¿Has pensado, bueno, aquí lo que tú estás tratando de entender es por qué la élite surge? Y por tanto, yo creo que el paso obvio sería buscar una medida de centralidad y considerar el tiempo, por ejemplo. No sé si has visto los trabajos de Pete Jones o los trabajos de la Lucía Falzón o Eric Quintain. Ellos trabajan con centralidades en procesos acumulativos. Entonces, realmente igual podría mirar como variantes de esta centralidad para ver si cuentan otra historia. Pero igual es un supuesto fuerte, porque ya, si uno acumula en el tiempo, tenemos distintas tipologías de elite. Puede ser que vaya una muy antigua que, tiene alta centralidad de algo, pero los últimos 10 años no pasa nada. Así que te agrega más complejidad, pero realmente podría ser. No, me encanta. Justo estaba buscando ideas, no conocía medidas de centralidad dinámica. Eso es interesante. Bueno, lo otro que quería ir pensando es ver si puedo predecir links, ¿no? Pero es una idea que te quería comentar, de hecho, pero quizás podemos hablar de eso. Sí, bueno, es muy interesante, me quedé fascinada con la presentación, muy estimulante para aprender muchas cosas. Justamente yo ayer presentaba cómo se encumbraban liderazgos dentro de una comunidad evangélica, que a mí me había faltado ese dinamismo, esto lo podía contar, pero no lo podía visualizar con redes, el tema de este proceso de encumbramiento, ¿no? De cualquier ámbito, en este caso, el país, en el caso de una comunidad religiosa. Pero te quería preguntar, o sea, en el gráfico principal, estos son los datos centrales, cuando se encumbran, ahí, luego de la independencia, veo como todas, o sea, como una itinerancia irregular. Sí. Ahí hay una competencia con otras élites. ¿Qué pasó ahí, digamos? ¿Cómo lo podemos reconstruir a eso? Bueno, antes había, en el periodo colonial, por decir, había otras élites. ¿Eso se puede ver qué pasó, cómo fue la disputa, o se puede reconstruir? Sí. Bueno, esa sería como la parte más historiográfica del proyecto, y
no la he hecho. O sea, yo conozco el periodo, no tengo como conocimiento no experto, pero intermedio sobre... Pero digo, se sobre podrán construir con redes, digo, ¿qué pasó? ¿Se rompieron alianzas? ¿No se pasaron entre sí? Sí, claro, lo que podría ver es quiénes eran las familias centrales antes ¿Y cómo? y mapear el desaparecimiento de esto. No, claro, eso podría hacerlo, sí. No, porque ahí, Sí. en la constitución de determinados estados-nación hay alianzas con el periodo colonial para, en otros hay revolución, hay ruptura, Sí. siempre hay como con Francia, Inglaterra, digamos, que las élites necesitan o romper o negociar, básicamente, Sí. para pasar a otra etapa, ¿no? Sí. Bueno, esa pregunta, y la otra es por qué hay un descenso de la élite. Por lo marcaste ahí, después en los otros gráficos aparece también como una especie de declive. Sí. Estaríamos entrando como en otro periodo popular. Sí, esa es otra buena pregunta y tiene que ver con la metodología, porque acá estoy usando apellidos más o menos grandes, o sea, son apellidos que en Santiago tienen más de 200 personas. En general, los apellidos de migración más nueva tienden a ser también de elite en términos socioeconómicos, los descendientes de colonias. Todas las descendencias tienden a estar muy concentradas en los barrios altos. Y claro, ahí, si yo hubiera elegido esos apellidos, la historia es muy distinta, ¿no? Porque entonces Errázuriz y Larraín no son los últimos apellidos de la élite, bueno, son tradicionales. Claro, ese es otro mapeo que podría hacer. El problema es que esas familias no tienden a tener muchos registros genealógicos porque son nuevas y porque tampoco les interesa Tener esa Sí. cuestión de Sí. sangre azul. Claro. Entonces ahí el tema de los datos, de los pocos datos sería un tema, pero ciertamente hay un ascenso de nuevas élites. O sea, digamos, la historia de la élite no termina con los Larraín. Sí. Gracias. ¿Hay preguntas online? Yo estoy viendo el chat, ¿ya? Así que cualquier cosa me dejan comentario y podemos verlo. Yo tengo preguntas, así que no voy a pasar si no me ayudan. Intento siempre dejarme particular y si no la dejo, no la hago. Llegué tarde, pero que en esta cosa tengo una duda que ¿cómo crees tú que puede afectar que las personas viven tanto más ahora que antes? Porque hasta y solo yo sé que llegué tarde, pero de todas las historias de este tipo de alianzas es como, claro, ahora el último 30 años llegué casi 100 años y antiguamente era un tercio. Entonces, yo sé que esto no pasó, pero es como una cuestión que anda tirando hace rato, que es como cuando sí ese tipo de cosas en la alianza se puede tomar. Sí, o sea, eso se va a reflejar en este gráfico donde las redes más actuales son más grandes. Y en parte es porque la gente se está muriendo menos, entonces sigue en la red, cuando antes ya... Sí, no, es verdad lo que tú dices, pero no creo que este sea un problema. No creo que sea un problema para el análisis, pero es totalmente cierto lo que dices. Sí, pues, tenía una pregunta muy concreta que es ¿por qué eliminar a la gente menor de 25 años? Ahí me llamó la atención porque yo como estudio de edad, para mí es importante la promoción generacional, eso fue como, Claro. Después la otra que tenía, era una sugerencia, pero creo que va muy ligado porque eso con lo que dijo Alejandro, como que en algún minuto lo mencionaron por ahí, es esta idea de quizás contrarrestar esto con eventos históricos, como estas situaciones que tienes, que yo sé que tú sabes de esas cosas y no tienes, probablemente ya tienes esa información y quizás podrías como poner esa línea roja, pero con eventos históricos como emblemáticos, yo creo que podría ser súper como interesante para poder destacar, que como va variando tanto. Y por ejemplo, estaba pensando qué pasa antes del 1800, porque igual hay una fluctuación grande, como que se cae harto en un minuto. Y como que me quedé con. Yo no soy historiadora, entonces me quedé pensando, oh, qué ganas de ir a ver, o que alguien me dijera qué pasa en ese minuto. Yo sé que tú no sabes. Sí. Para alargar el análisis. Y la otra que me gustaba era, bueno, había tirado todo también por el tamaño, usar tamaño relativo.
una cosa como más profesional, como considerar una normalización. ¿El Pero tamaño relativo en qué sentido? en el sentido de que el tamaño claramente va a ir aumentando siempre, entonces como que considerarlo de alguna forma para que no sea como transversal, porque al final el tamaño es una medida transversal que está haciendo los generales. Sí, sí. Entonces, de alguna forma transformarlo para que sea longitudinal y no vaya a ser que creciendo, sino que sirva más para interpretar si realmente está creciendo esa política. Sí. Por ejemplo, no podría acercarse a la proporción de personas de élite en la población. Ah, por ejemplo, claro, es algo así, como la proporcional y proporcional, mucho más. Y eso yo creo que puede estar hasta su Sí. para ver qué pasa también. Sí. Y yo otra pregunta que no la puedo evitar, ¿tienes sesgos de género? Porque obviamente yo sé que aquí, no sé cómo lo ven, pero eso tiene que ver quizás con la sociedad también. No sé Sí. cómo se da, si lo han visto. Ya, entonces parto por adelante. Entonces, de hecho no hay sesgo de género, porque en el registro genealógico tú para llegar a tu abuelo materno, tienes que primero pasar por tu mamá. Entonces, yo no puedo por ejemplo, si yo quisiera solamente enfatizar mis abuelos hombres, porque esto es muy importante, ¿no? Yo para llegar a este abuelo materno tengo que primero registrar a mi mamá, y claro, mi abuelo materno es el papá de mi mamá. Entonces, es 50-50. Ah, claro, pero estaba pensando en el sentido de que el parentesco al final en Chile heredamos el apellido de mi papá. Entonces, los apellidos que están ahí son de hombres. Ah, ya, pero es que la red genealógica no es por apellido, o sea, es por individuo, ¿no? Entonces, sabemos que esta mujer y este hombre se casaron, eso independiente del apellido. Sí, pero hay preguntas de investigación sobre temas de género con datos genealógicos que se podrían hacer. Sí, Sí, de hecho. Sí. Igual hay sesgo en el muestreo, porque cuando estáis buscando los apellidos, tú decís la raíz, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es una hija la raíz? O sea, igual es lo mismo, es la misma persona. O sea, igual claro. está distinguiendo. Claro, se pierde en la nieta por mamá, se pierde el apellido en la raíz. Sí. Obviamente, pero podría ser interesante como explorar cómo se puede hacer después. Sí, no, totalmente. Sí. Ahora, sobre eso, como que los nacimientos son mitad y mitad. Entonces, ya, claro, voy a tener 20 hijas y en promedio voy a tener también 20 hijos, ¿no? Entonces, no creo que eso sea un sesgo. Al 25 años, porque siento que cuando tú ya llegas a cierta edad, podría haber sido 20, podría haber sido 30, cuando llegas a ser, ya estás en el mercado matrimonial. Entonces, sí, puse eso y también para achicar las redes, pero... Claro, pero eso hoy día. Porque antes, si vaya claro, a los años 20... Sí, quizás podría bajar el umbral, sacarlo por completo. Claro, es que la cosa es que un niño a los 5 años no sé si es una gente que tiene capacidad de hacer redes, ¿no? Como que hace. Sí, quizás niños, pero claro, bajar un poquito la edad. Quizás bajar la edad, sí. Sí, de hecho, sí podría ser. Tipo 18 años. Exacto. Bueno, las mujeres no casan. Sí. La verdad, no recuerdo por qué pensé en 25 específicamente, pero tiene un punto. Pero también efectivamente el 25 anda como 21, no sé. Sí, es verdad. El 25 era un corte natural. Claro, porque te daban, no me acuerdo más del punto, en los siglos antiguos, los 25 era como un adulto, como... El total de votos censitarios no puede votar con edad y con propiedad, no era solo la propiedad. Sí. Y yo creo que era por una cosa que es, porque eso no quería ser por votar. Por eso que quiero como constante. Lo que pasa es que, claro, porque yo te lo veo conmigo, porque ahora está diferente, que como las personas se van casando más tarde, entonces, 25 no digamos, yo lo he visto también por eso mismo.
Eso respondí todo tu pregunta, ¿sí? Sí. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias. Creo que, bueno, vamos más tiempo también de preguntas. Quería aplaudir. Justo ya no tenemos más ponentes, así que pueden ser todos libres en este minuto. Y tenemos- Así que aprovechamos de invadir completamente la arena que estaba online y a nadie nos hemos invadido de preguntas, comentarios y sugerencias, pero podemos seguir la conversación en el cafecito que debería estar en realidad en un... 30 minutos. Exacto, sí, hay que esperar un momento, pero debería estar en el pasillo final, algunos ya saben, pero si no, ahí encuentran el cafecito. Y para la gente que está online, pueden seguir en el Zoom abierto, yo lo voy a dejar abierto y el mismo que va a seguir siendo usado para la sala número 1. Así que pueden seguir ahí o sea libre, no sé. Gracias. Gracias. Gracias, Analia.